Buenos días. Hoy iniciamos la primera actividad de la Cátedra de Clínica Médica 1. Yo soy la doctora Pilnik, que ustedes todos me conocen. Como dice la lámina, este es el cronograma de actividades del año 2020, el segundo semestre. Las fechas de los parciales son el 31 del 8 del 20, el 28 del 9 del 20, y el 2 del 11 de este año. El nombre del aula virtual dice Cátedra de Clínica Médica 2, es un error de la página, UHMIN número 5, doctora Pilnik, acceso aula 1, clínica 20. Este es el cuerpo docente. Arriba están las 3 profesoras adjuntas y abajo están los distintos profesores asistentes que ustedes ya conocen y que van a ser los responsables de compartir el dictado con ustedes. Yo pensé que en este momento el segundo cohorte iba a ser presencial, pero lamentablemente seguimos en la pandemia. Esta es una lámina que ya presenté a comienzos en el cuatrimestre anterior, en donde está la historia de las pandemias del mundo, como dice allí abajo, al pie. Es una publicación de Infobae del 17 de marzo, en donde había 7.500 casos. Hoy en el mundo supera más de 1 millón. En la Argentina hay más de 150.000, cerca de 165, 170.000 casos registrados, y este es uno de los motivos que genera que sigamos trabajando de modo virtual. Me parece interesante, y por eso es que lo traje. Este es un informe sobre el COVID-19 que ha sido publicado por la OMS. En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero eventualmente podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados. El 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse.
lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día quinto de la enfermedad. Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta 7 días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de 2 semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, 3 meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentre en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación y se transmite entre las personas al toser y estornudar. Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario. También limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Bueno, continuando con, con esta clase de bienvenida, como les decía hace unos momentos, cada día sabemos un poquito más de coronavirus. Estamos todos los seres, no solamente de la universidad, sino la población nacional y mundial, muy preocupados por estos, pero la enseñanza virtual no parte solamente de lo que debemos cumplir, según lo que dice el video y según lo que dice la prensa y según lo que dicen los expertos en el tema. Es muy claro a tener en cuenta que la enseñanza virtual se inicia a mediados de 1990, aparecen escuelas para acceder al aprendizaje. Las primeras escuelas virtuales se desarrollan en Australia, Nueva Zelanda, América del Norte y del Reino Unido, sobre todo en áreas donde la baja densidad de población dificultaba la escolarización tradicional. El desarrollo de la informática consolida la utilización de los ordenadores o computadoras con fines educativos, dando lugar a la creación de diferentes escuelas virtuales alrededor del mundo. ¿Cuáles son las ventajas de la enseñanza virtual? Evita el desplazamiento, permite formarse desde cualquier lugar,
El alumno accede por medio de Internet a infinidad de recursos que ampliarán sus conocimientos y logra además un aprendizaje más significativo. El discente debe tener un papel mucho más activo y es el responsable de su proceso de formación. Las ventajas de la enseñanza virtual es que, por otra parte, desarrolla capacidades para el pensamiento crítico, destrezas para la investigación, permite el análisis de la información, desarrolla competencias para resolver problemas prácticos y, por otro lado, también permite el trabajo colaborativo. Pero más que el presencial, requiere muchísima disciplina. Por eso a todos ustedes que ingresan hoy al segundo semestre, les pedimos una alta dosis de participación y de interacción. ¿Cómo van a ingresar al sistema? Luego de la automatriculación, que se ingresa a través del sistema Moodle, fcmunc.edu.ar con usuario y contraseña personal, buscar el aula clínica médica 1, doctora Pilnik HTCA, segundo cuatrimestre, ingresar con la clave de automatriculación que recibieron por Guaraní 1 Clínica 2020. Ante inconvenientes con el acceso, exclusivamente comunicarse con la profesora doctora Susana Banoni, cuyo mail está puesto en la lámina. ¿Cómo van a ser las actividades? Las actividades previstas, se propone un cronograma de actividades a través del aula virtual que se respetará lo más posible, teniendo en cuenta que puede haber algún cambio. Estamos en un periodo de pandemia, de muchas dificultades, puede haber algún tema que se cambie, pero que sea informado a tiempo, y que pueden haber imponderables. Si en algún momento se volviera a la recuperación, a la práctica presencial, todo lo que se dio desde el punto de vista virtual se considerará como tema ya dado, es decir, todos los temas hasta ese momento desarrollados de modo virtual no se repetirán de modo presencial. La fecha de los parciales ya las dijimos y están puestas en la primera diapositiva, y las actividades serán clases teóricas, trabajos prácticos y resolución de casos clínicos. Clases teóricas. Cada semana estarán disponibles las clases correspondientes a este periodo, el material de apoyo teórico con el cual pueden completar los contenidos. Algunos docentes pondrán a disposición la presentación de un PPT con sistema PowerPoint seguramente. Las clases tendrán dos modalidades de acuerdo a las preferencias del docente y la disponibilidad de medios técnicos. Puede ser a través de un video educativo disponible en el aula virtual para ser visto en el horario que resulte más cómodo. Puede ser la clase online que se dictará en el horario habitual nuestro, que es lunes, miércoles o viernes de 10 a 12. Esta modalidad es más compleja porque se requiere una banda suficientemente ancha que soporte la transmisión de alrededor para 80 estudiantes y que los docentes y los alumnos dispongan de recursos tecnológicos importantes. Los trabajos prácticos, completada la automatriculación, se dividirá el total de los estudiantes en 8 grupos de trabajo. La división será al azar y nadie podrá cambiarse con el profesor que quiera, sino que esto es al azar. Los profesores trabajarán con diferentes sistemas, siempre online, por ahora, en el horario disponible para el trabajo práctico, lunes y miércoles, o miércoles y viernes de 8 a 10. Hoy comienzan las actividades, lunes 3 de agosto, el profesor les propondrá la forma de calificar este tipo de actividades al finalizar cada módulo en los que se encuentra dividida la asignatura. Acordarán entre profesores y estudiantes la modalidad de consulta, pero queda claro que las consultas se podrán resolver durante los días de actividad de la cátedra, que son lunes, miércoles y viernes, de 8 a 12. Resolución de casos clínicos. Para esta actividad, los 8 grupos formarán 2 equipos de trabajo.
Los lunes trabajarán con el docente asignado, los grupos 1, 2, 3 y 4, y los viernes los grupos 5, 6, 7 y 8. Esta actividad será de 8 a 10, por lo cual ese día al que le corresponda esta actividad no tendrá trabajo práctico. Obviamente, como insistimos, hasta ahora el trabajo será online. Se podrá asignar tarea previa que deberá ser completada antes del encuentro, por ejemplo, disponibilidad de imágenes o lectura de una historia clínica. También habrá material por el aula que podrá revisarse durante el encuentro y por ello el estudiante deberá tener acceso al aula de manera simultánea. Los parciales, ya dimos las fechas, el temario está incluido en el cronograma de actividades, la modalidad será con respuesta de opción múltiple y se considera aprobado cuando se tiene más del 60%. Consideraciones sobre el cursado de la asignatura. Será importante que dispongan de medios tecnológicos adecuados para una buena comunicación. Todos los soportes que emplearemos son accesibles a través de una tablet, de una notebook, de una PC. No recomendamos el uso del móvil, pues es un equipo con algunas complicaciones para abrir simultáneamente imágenes y participar en la resolución de casos. Se suprime la condición de promoción parcial de la asignatura, como hemos tenido a lo largo de estos años, porque resulta inviable en esta instancia. La resolución de minicasos a través de los cuales los alumnos que calificaban para esta condición de hacer la promoción no se puede implementar, dudamos que se pueda implementar en este semestre. Las actividades presentadas constituyen la base del trabajo de este semestre y por supuesto les solicitamos comprensión para los cambios que tengamos que implementar frente a las actividades que no salgan como quisiéramos o como habíamos pensado. ¿Desde dónde partimos y hacia dónde vamos? El lugar de partida son los saberes obtenidos al final del cursado de las asignaturas Semiología y Clínica 1. Ustedes han adquirido destrezas y habilidades para relacionarse con el paciente, han aprendido a elaborar la historia clínica y también a realizar otros registros pertinentes. Han desarrollado la práctica del razonamiento para la integración de síntomas y signos en forma de síndromes, han adquirido las aptitudes para proponer los diagnósticos diferenciales, la interpretación con los datos de imágenes, laboratorio, y en algunos casos el abordaje terapéutico de ciertas situaciones. Al finalizar la asignatura, deberán haber adquirido las competencias que permitan integrar los conocimientos hacia la práctica final obligatoria. Aquí tienen la interrelación de las distintas disciplinas que se cursan en el quinto año, y los temas que vamos a abordar están puestos en el link que figura en el cronograma de actividades, pero básicamente vamos a recordar algunas cuestiones como de patología renal y equilibrio ácido-base, los tumores renales, la exploración clínica y la funcionalidad del paciente renal, las enfermedades glomerulares y tubulointersticiales, las infecciones urinarias y la pielonefritis, importantísimo síndrome nefrítico y crónico, la insuficiencia renal aguda y crónica, así como el riñón del diabético, algunas enfermedades del riñón y embarazo. También abordaremos deshidratación e hiperhidratación, equilibrio ácido-base y función y exploración renal. El otro módulo se refiere a las endocrinopatías, toda la patología vinculada a tiroides, paratiroides, hipófisis, glándulas suprarrenales, todos los métodos complementarios de diagnóstico que permitirán elaborar los síndromes endocrinológicos. Abordaremos también los trastornos de los lípidos y las purinas, es decir, dislipemias, problemas secundarios a la obesidad y el sobrepeso, su implicancia en la enfermedad cardiovascular, los principios básicos de una buena nutrición y que se define como desnutrición, síndrome metabólico, gota, etc. Una enfermedad prevalente
y que es realmente endémica, la diabetes mellitus, que abordaremos su expresión clínica, sus complicaciones, el estado hiperosmolar, la cetoacidosis, el síndrome metabólico, el manejo terapéutico, el plan alimentario y cuáles son las complicaciones agudas y crónicas. En relación al sistema osteoarticular, enfocaremos fundamentalmente la artritis reactiva infecciosa, el enfoque del paciente con enfermedad autoinmune, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la espondilitis anquilosante, la fiebre reumática, la esclerodermia, síndrome de Sjögren y la fibromialgia. Dentro de, además del sistema osteoarticular, abordaremos la artritis psoriásica, la artritis de origen intestinal, la artrosis, la enfermedad ósea de Paget y otras displasias, osteoporosis y osteopatías, manifestaciones óseas en el paciente oncológico, osteosarcoma. Y finalmente, vasculitis, poliangitis granulomatosas y porfirias. No vamos a dejar de tocar en este cuatrimestre el tema de la geriatría, ya que nosotros estamos frente a un aumento de la expectativa de vida, consta en el programa, y es muy importante evaluar las características generales del envejecimiento, ya que el metabolismo, la fisiología es diferente en el paciente de mayor o geronte, cuáles son los problemas clínicos más frecuentes y cómo se abordan, si los pacientes viven solos, si están en geriátricos, el abordaje es diferente, cuáles son las situaciones de urgencia, la enfermedad de Alzheimer y sobre todo la atención del geronte oncológico. Finalmente, y como siempre en la vida tenemos que tener esperanza, les doy las muchas gracias y me permito pasar este video a modo de finalización de esta clase de bienvenida.